Sin lugar a duda, hermanos, que la iglesia del Señor, usted debe entender, amado, que la iglesia del Señor se compone de personas vivas, personas que expresan vida. La iglesia se compone de personas que han sido rescatadas de la muerte a la vida. Y no crea que yo intento ser majadero con exhortarle, pues ya comencé la predicación de ahora. Voy a comenzar con esto. Usted necesita entender que si usted es una persona con vida, usted no puede ser una persona estática. Usted no puede ser una persona indiferente ante una asamblea que adora, que honra y que glorifica al Señor. Los que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, sabemos que lo que hoy tenemos tiene un valor imponderable, imposible de calcular. Usted hoy tiene lo que nada ni nadie en este mundo podría siquiera darle. Nada ni nadie podría darle lo que Dios le ha dado. Mantener una vida estática, indiferente y fría ante la adoración al Señor es una afrenta al Espíritu de gracia que se derrama en una comunidad como la nuestra y como en cualquier otro lugar se adore al Señor. Hacer algo totalmente diferente de lo que hemos venido a este lugar es una confrontación a la santidad de Dios. Cuando usted está en este lugar y usted observa y mira para todos lados y no está concentrado en lo más vital, eso es una afrenta al Espíritu de gracia. La palabra de Dios a nosotros nos enseña una tipología. Dice la Biblia, estaba leyendo al día de ayer un pasaje en Números que hablaba acerca de las trompetas. No es el tema hoy, solamente quiero introducir con algunas cosas. Y las trompetas tenían dos funciones, eran dos trompetas. Cuando se tocaba una, cuando se tocaba una, había una convocación de los líderes, de los ancianos. Y cuando habían dos sonidos de trompetas, todo el pueblo tenía que observar. Ahí hay una profundidad que es imposible que la administremos hoy, pero veía en esa figura cómo Dios nos alerta de cuando Él se quiere hacer presente en un lugar. ¿Sabe usted que nosotros los seres humanos somos personas muy reactivas? Nosotros no somos personas, por naturaleza no somos proactivas, somos muy reactivas. Nosotros no lloramos de gratitud, nosotros lloramos porque tenemos problemáticas. Pero qué amargas son esas lágrimas, qué terribles son esas lágrimas. Cuando el pueblo de Dios era convocado, era para escuchar la voz de Dios. Y normalmente Dios los llamaba porque la insurrección de un pueblo que había visto sus maravillas no acababa, no terminaba. Era un pueblo que no se acostumbró a la voluntad de Dios en el desierto. Con todas las maravillas que fueron vistas en innumerables situaciones, no llegaron a tener ese ingrediente de gratitud por la buena voluntad de Dios. Y cuando nosotros de pronto manifestamos conductas similares a las de ese pueblo, del cual hoy nosotros somos parte de ese pueblo de Israel. Dios de ambos pueblos hizo uno y hoy somos parte de ese pueblo. Muchas veces de nuestros labios se han desprendido estas palabras. El pueblo de Israel, que era duro, cuando uno lee. Entonces, de pronto es imposible que alguien no te pueda mirar y te pueda decir con la mirada lo mismo, ¿cierto? Lo mismo. ¿Y cómo andas tú? ¿Cuánto te han valido esos ejemplos? Entonces, de pronto, cuando yo veo esa figura,
en el antiguo pacto, cómo Dios trabajó para que su pueblo conociera su voluntad. Dio palabras, envió hombres de Dios y sucesivamente, sistemáticamente enviaba mensajeros para que el pueblo entendiera la voluntad de Dios. El cielo, por ejemplo, a diferencia de la tierra, el cielo es la santidad de la cual Dios habita. Todo el cielo sabe cuál es la función de cada persona en medio de ese lugar. Y Dios no necesita estarles recordando sistemáticamente y periódicamente qué es lo que deben hacer. El cielo, en su magnitud y en su magnificencia, sabe cuál es la prioridad de su creación. Por eso la Biblia nos muestra en innumerables pasajes cómo la presencia de Dios es tan admirada en el cielo, es tan glorificada. Cuando Isaías nos habla, cuando vio esos seres angelicales que adoraban a Dios y decían: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de tu gloria. Y a veces cuando nosotros estamos en una atmósfera como la que estuvimos en estos momentos, donde sin lugar a duda Dios nos invita, nos abre un espacio en su eternidad para que nuestra alabanza fluya con esa voluntad que tiene que ser deliberada de nosotros, que tiene que ser una voluntad ya rendida. Vengo programado de casa a hacer algo que he programado en mi corazón, que he decidido en mi corazón. No ha sido una imposición. No vengo porque es lo que debo hacer el día domingo. Vengo porque tengo una necesidad de expresar lo que soy en Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos esta observación de nuestra vida, cuando nosotros hacemos este análisis, entendemos que la voluntad de Dios para nosotros fue siempre que fuéramos el objeto de su gloria y de su alabanza. Dios nos creó para su gloria. ¿Usted sabe lo que significa eso? Dios crearnos para su gloria y expresar su gloria. Toda la profundidad que tiene esa frase es grande, es grande. No es grande, es grandísima, no es grandísima. No tenemos palabras para poder definir qué significa aquello. El cuidar aquel instrumento que Dios escogió para que fuéramos el objeto, la expresión de su gloria, no tiene palabras. No tengo palabras en cómo decirlo. Solo se asume con una actitud de desprenderse de todo aquello que me quiera distraer de la máxima elección que Dios hizo de mí y de ti para que su gloria fuera vista a través de nosotros. Y estamos en un sistema que trabaja todos los días para hacernos fracasar en aquello. ¿Cuántas familias, mientras se preparan para venir acá a la iglesia, llegan enemistados aquí? Porque no hay comunión en prepararse, que venir aquí, a este lugar se viene en comunión. ¿Sabes tú cuánta hipocresía muchas veces hay en nosotros aquí? De pronto cuando tú preguntas por alguien, dice: sí, lo que pasa es que tenía que hacer y esto otro. Y eso no es así. La persona no quiso venir nomás. No tiene el valor la persona de decir: no quiero ir. O sea, Dios muchas veces tiene que depender de las migajas, de los restos de tiempo que te quedan. Pero tú le pides el todo. Tú le pides todo a Él. Entonces cuando yo te quiero confrontar con esto, te quiero confrontar con realidades que nosotros muchas veces no valoramos, sino que las valoramos cuando las hemos perdido.
cuando hemos tenido toda la posibilidad de tener lo mejor de Dios y lo hemos logrado tener, pero ya Él no se constituyó en una prioridad en nuestra vida. Su voluntad ya no es para nosotros algo determinante, es algo opcional. Entonces, cuando estas cosas suceden en medio de la iglesia, cuando estas cosas suceden en medio del cuerpo de Cristo, hay algo que necesita ser redimido, hay algo que necesita ser centrado, hay algo que necesita ser tratado en cada uno de nosotros. Porque si yo te preguntara a ti, ¿te gusta hacer la voluntad de Dios? Lo más probable es que tú me dijeras, sí. ¿Siempre? Mi segunda pregunta sería, ¿siempre? Bueno, pastor, ¿qué quiere que le diga? ¿Cuánto me complica hacer la voluntad de Dios todos los días? Es que sin ese ingrediente en tu vida no vale nada, mi vida no vale nada. Mi vida no tiene valor si la voluntad de Dios no está entronada en mí. Si la voluntad de Dios no está establecida en mí, en el más alto de los estándares, como yo me comprometo de pronto con un trabajo, con una asignación, con un puesto, con una profesión, con un destacamiento que me hagan en algún lugar. Si mi compromiso fuera similar al de ese, muchas cosas en nuestra vida cambiarían. Entonces, yo te quiero llevar el día de hoy a resolver temas que a lo mejor no queremos resolver. Si yo te preguntara cuánta de la voluntad de Dios está en ti, del 1 al 100, mídete tú, no me contestes, pastor, tengo un 30, tengo un 50, no sé cuánta voluntad hay, no sé cuánto hay de ti. El tema que muchas veces en nosotros es vergonzoso la forma en la cual nosotros servimos a Dios. Es vergonzosa. El mundo denosta a Dios por nuestra causa, por nuestra indisciplina. Porque la voluntad de Dios para nosotros no es relevante. La voluntad de Dios para nosotros no es una prioridad. Para nosotros no es una prioridad vivir en la magnitud de esa demanda. Entonces, cuando hacemos esta reflexión que es tan profunda, ¿por qué la palabra no logra cambiarnos? ¿Por qué la palabra no logra transformarnos? ¿Por qué yo acudo a la palabra cuando estoy en aprietos? ¿Por qué no acudo a la palabra? Porque ya estoy alimentado, estoy ordenado, estoy pleno, estoy satisfecho. Lo único que quiero es más, más y más. Porque aunque hoy me siento victorioso, no dejo de prepararme porque sé que un mañana me puede sorprender. Y el alimento y el maná que me nutrió hoy quizás no me sirva para mañana, porque para mañana ya esté enmohecido. Ahí hay un principio espiritual. Entonces, cuando nosotros en la vida hacemos este tipo de ejercicio en el servir a Dios, entonces hay dos cosas que tenemos que hacer. O nos convertimos en verdaderos hipócritas de la fe, o en verdad venimos delante del Señor y le decimos, Señor, ayúdame a resolver mi problema. Ayúdame a resolver mi problema de hipocresía, porque estoy en la iglesia, pero no quiero estar ahí. Se me dice lo que debo hacer, pero no lo hago. Entonces la vida de Dios no puede fluir en nosotros, porque tenemos otros panoramas en nuestra vida. Hay otros panoramas que compiten con la voluntad de Dios y lo terrenal ya me está superando, me superó y la voluntad de Dios ya es solamente un cuadro antiguo en tu vida, es una imagen desgastada en ti y en mí. Entonces, ¿cómo tú llevas tu vida a un compromiso que en verdad te permita evidenciar que tú eres en verdad un exponente glorioso de las cosas del Señor, pero por sobre todas las cosas de su voluntad? Porque nosotros fuimos escogidos para un propósito, hacer su voluntad. No hay otra. Llevar adelante su voluntad. Porque un lugar llamado Edén sucumbió y pereció por no haber hecho la voluntad de Dios. Porque las prioridades de ellos eran otras. Edén es un cuadro de cómo el comportamiento nuestro
nos ilustra nuestra manera de vivir. Entonces, cuando yo hago esta exposición, cuando yo pienso en esto, no puedo sino verme en la palabra de Dios y me retrato en ella y no puedo ocultar las cosas que están mal en mi rostro. Cuando yo me enfrento a la palabra es un espejo que me muestra cómo yo estoy. Ojo, no como yo me siento, como yo estoy. La iglesia se siente, un día se siente bien, otro día se siente mal. Si hay algo que debe permanecer en nosotros, y qué bueno que la palabra de Dios nunca dice que nosotros debemos estar siempre sin ninguna problemática, sino que la Biblia dice, mantén el gozo en toda. El gozo del Señor es tu fortaleza. En cualquier situación que estés, mantén el gozo, porque el gozo es tu fortaleza. Amén. Entonces, cuando la voluntad de Dios te quiere llevar hacia un lugar, pero tú sistemáticamente sigues en tus indisciplinas, yo continúo en mis indisciplinas. O sea, no podemos pretender que Dios haga la parte que le corresponde cuando nosotros no hemos cumplido la nuestra. Ahora, escucha bien esto. Va a parecer una contradicción lo que te voy a decir. Tú esperas que Dios haga lo que tú quieres, aunque ya Él lo hizo. Pues todas las cosas están hechas. El tema es por qué no tenemos acceso a aquello. Esa es una problemática. No es que Dios no lo ha hecho, Dios lo ha hecho. Muchas de las cosas que a nosotros nos detienen en la vida no es porque no están hechas y Dios no las haya hecho. Ya Dios las hizo. Está todo, la Biblia dice que la creación está terminada. La Biblia habla de un principio y de un fin. Y eso ya está determinado, eso está hecho. ¿Cuál es la problemática? Que se demoran aquellas cosas que están hechas para nuestro beneficio, para mi provecho. Dios dejó todo esto sujeto a su voluntad. Su voluntad. Es determinante su voluntad en ti. Es determinante lo que Él quiere para ti. Y tú podrías preguntar, ¿y si yo no quiero hacer lo que Dios? Entonces no tienes acceso a lo que Dios precisamente dejó en su voluntad. Todo lo que tú necesitas está en su voluntad. Ahí está todo. Entonces, el que se aleja de su voluntad, se aleja de todo lo que Dios quiere para él. Y si hay algo que tú tienes que entender es que Dios quiere lo mejor de él, quiere dártelo a ti, me lo quiere dar a mí. Eso, amado, esto es una verdad incambiable, inmutable. Ya Dios lo decidió así. No es que tú le puedas hacer una pregunta a Dios y decirle, Señor, ¿tú querrás esto? No, si Dios quiere hacer todo lo que ha prometido en ti, el tema es que tú debes conocer cuál es su voluntad para ti. Miren, analizando en los textos que hablan de su voluntad, me encontré con algunas cosas diferentes que han estado derribando paradigmas que yo tenía y que no eran precisos. Nosotros creemos muchas veces que ya lo sabemos todo. No, amado, Dios va a ir dándole precisión a la palabra. Pero si tú no tienes la habilidad, si tú no tienes la experticia de poder desmantelar lo que tú sabías antes para internalizar lo que Dios hoy te está enseñando, que no es diferente, sino que es más preciso, porque no es diferente, es lo mismo, pero con una profundidad, una precisión y con una perfección que te va a permitir tener más logros más a corto plazo. Antes los vehículos, si tú veías el primer vehículo, hace un tiempo atrás estuve viendo un reportaje que el primer vehículo andaba a 15 kilómetros por hora. O sea, imagínate, a ti caminar mejor llegabas más rápido a donde tú querías, 15 kilómetros por hora. Entonces, yo pregunto esto. ¿Lo central del vehículo ha cambiado? No. ¿Qué cambió? La tecnología que te lleva en el mismo vehículo, pero más fidelizado, avanzado. O sea, antes tú caminabas más rápido que un vehículo. Hoy no. Hoy a un vehículo no le podemos poner límites. Ya los vehículos rompieron los límites.
¿Qué te quiero decir con esto? La verdad de Dios es igual. Una verdad de hace 100 años no es la misma verdad hoy. ¿Por qué? Que aunque en esencia es la misma, con la revelación de este tiempo te va a proyectar más rápidamente de lo que proyectó a nuestros padres. ¿Por qué razón? Por la riqueza de esa revelación. Ese es el tema. ¿Me vas entendiendo, no? Antes habían enfermedades que los medicamentos solamente te llevaban a paliar la enfermedad. Hoy hay medicamentos que definitivamente te la erradican. La ciencia ha avanzado de tal manera que te la erradica. Hace unos días atrás hablaba con mi hijo Eliseo y él me decía, papá, hay prótesis que están siendo tan perfectas que es imposible imaginar hacia dónde uno va con este tema. Yo me acuerdo de las prótesis de antes, ¿no? Las prótesis de hace, no sé, 50 años atrás. Yo recuerdo cuando vivía en Calle Clavé, veía a una persona que le faltaban las dos piernas, pero sus prótesis eran... Yo creo que la persona sufría más con sus prótesis que eran externas, no eran internas, externas, pues le faltaban las dos extremidades. Y era más dificultoso para él caminar que a lo mejor tener dos muletas y desplazarse de una manera diferente. Hoy no, hoy es increíble. Tenemos al corredor ese, al australiano, no me acuerdo cómo se llama, Proculakis, ¿no? Tiene un nombre medio ahí griego, ¿cierto? Sí. Y él, claro, le faltaban las... Y él corría velocidad, carrera de velocidad, o sea, a ese nivel. Amados, eso era impensado hace 30, 40 años atrás, 50 años atrás. ¿Qué es lo que quiero decirte con esto? La voluntad de Dios, a ti y a mí, en esta estación presente, nos va a hacer avanzar a pasos agigantados. Pero tienes que estar en su voluntad. Tienes que vivir en su voluntad. Entonces, Mateo 6, capítulo 9 y 10, nos dictaminan cuál es la forma en la cual nosotros vamos a conducirnos. Abra su Biblia, por favor. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Si viene su reino, tiene que hacerse su voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, aquí hay una decisión que tomar. Esta palabra a nosotros nos imputa una decisión. Tú quieres el reino, no puedes seguir haciendo tu voluntad. Escúchame bien. Cuando yo a ti cuando yo me veo haciendo mi voluntad y cuando te veo a ti haciendo tu voluntad, el reino de Dios es solamente un recurso de conocimiento, no es una realidad en tu vida. Y esto determina en cómo tú administras la grandeza de Dios. Hacer la voluntad de Dios fue toda la vida de Cristo, hacer la voluntad de Dios. Toda la voluntad de Dios fue la vida de Cristo en la tierra. No vino, escucha bien lo que te voy a decir, no vino Cristo para redimirnos, sino para hacer la voluntad de Dios el Padre. Y como la voluntad del Padre era redimirnos, ¿qué fue lo que sucedió al final? Nos redimió. Pero el propósito original para que Cristo fuera enviado fue: anda, ve y haz mi voluntad. ¿Y la voluntad de Dios cuál era? Redimirnos. O sea, Cristo no se enfocó en la redención. Cristo se enfocó en hacer la voluntad de Dios. ¿Me entiendes? No es un juego de palabras. Estoy presentándote el cuadro al cual Cristo se enfrentó. Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Y en la voluntad del Padre estaba la redención tuya. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Hay una manera de orar y una manera de hacer las cosas. Aquí el Señor te está diciendo, hay una manera de orar. Hay un formato, hay un diseño, hay un paradigma, hay un ejemplo, hay un modelo para orar.
Pero hay un modelo también, para todo lo demás, hay un modelo también de hacer las cosas delante del Padre. Y nada es más importante aquí que su voluntad. Él sabe cómo hacernos orar de acuerdo a ella y darnos lo que el Padre anhela para nosotros, algo que ya está consagrado. Hay cosas que ya están consagradas para nosotros. Y tú necesitas orar en la manera más precisa y actuar en la forma más precisa para que todas aquellas cosas se concreten en ti. Yo recuerdo cuando trabajaba en la venta, siempre en la venta a nosotros nos daban incentivos. El que logre llegar aquí va a tener este bono o esta asignación. Y uno como vendedor, adivine lo que hacía. La motivación era la recompensa. Y hay que ver que me gané hartos bonos. Gracias a Dios. No, lo digo con mucha humildad, desde la perspectiva que todo lo que aprendí, lo aprendí del Señor. No fui un vendedor de academia, fui un vendedor de la vida. Por lo tanto, si en algo me puedo gloriar, me glorío en lo que Dios me enseñó, no en lo que pude aprender en una academia. Entonces, lo primero en cuanto a la voluntad de Dios es que tú debes entender que hay una manera de hacer las cosas y hay una manera de orar para que esas cosas se materialicen. Entonces, voluntad, para la palabra voluntad se usa la palabra telema, T-H-E, telema, o también se le antepone la D, chelema, igual, está lo mismo. Y significa, la voluntad de Dios significa determinación. Eso significa, la voluntad de Dios es determinación. Eso está determinado así. No hay forma de cambiarlo. Es una determinación de parte de Dios. Significa elección. Específicamente propósito. Y también significa decreto. Abstractamente significa voluntad, ¿no? Como tal. Y en último análisis, pasivamente es la inclinación de Dios. Es lo que Dios ha determinado. Me inclino por esto. Es como cuando uno dice, ¿qué te parece? Me inclino por esto. Dios se determinó a sí mismo a hacerlo así. Entonces, en último análisis significa inclinación, querer, voluntad, agrado. Eso es, la voluntad de Dios es lo que a Él le agradó hacer, lo que Él quiso hacer. Es increíble, amado, que cuando Dios a uno le da algo, usted tiene que entender, y yo tengo que entender, que toda la voluntad de Dios sobre nosotros es el agrado de Él sobre nuestra vida, nada más que eso. O sea, usted no es virtuoso, usted no es así hermoso, brillante, destacado, porque usted es mejor que otro. No, es Dios que le agradó darle aquello a usted. Amén. O sea, en esto no hay méritos, en esto no hay una ganancia con respecto al otro. No. Dios lo decidió así. Y usted lo que tiene que hacer siempre en eso es glorificar al Señor. Y los que somos cuerpo, cuando vemos a alguien que Dios destaca sus virtudes, nosotros los que somos cuerpo, ¿qué tenemos que hacer? Qué brillante te ha hecho Dios. Y nosotros, la envidia, la competitividad y todo aquello queda de lado. Los que somos cuerpo sabemos que todas tus virtudes me benefician a mí. Todas las mías te benefician a ti. Amén. Así que en esto no hay egoísmos, no hay miradas mezquinas, porque todo lo que tenemos es para todos. Todo es de todos. Todo es del cuerpo. Si perteneces al cuerpo, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Entonces hay una manera de orar y una manera de hacer las cosas delante del Padre. Y la voluntad de Dios es algo que nosotros debemos aprender a entender en la profundidad que Él quiere hacerte entender a ti. Mira, ¿se ha dado cuenta usted que muchas veces uno dice, a mí me gustaría hacer esto? Es la voluntad, pues tu voluntad. Es
que me gustaría hacer esto. ¿No está malo en que te guste algo? ¿No está malo en que te guste a alguien? A los solteros, ¿eh? No está malo en que te guste a alguien. Está bien, no hay problema. El problema es que no te puede gustar lo que ya tiene dueño. Eso ya, ahí hay una negatividad. La voluntad de Dios siempre para ti, para mí va a ser buena y agradable y perfecta. Ya lo vamos a ver más adelante desde otra perspectiva. Pero hay un problema para la voluntad de Dios. Mientras no se resuelvan los temas del corazón, no se puede hacer la voluntad de Dios. Porque Dios no requiere parte de tu obediencia en su voluntad. Él te demanda el todo de tu voluntad. ¿Por qué? Porque Él te dio el todo de Él. O sea, Dios te dio su todo. Por lo tanto, tú no le puedes dar menos de lo que Él te ha dado. Su voluntad para ti fue darte todo lo que tú necesitabas. Ojo, aquí porque quiero que usted entienda por qué estamos hablando de la voluntad de Dios. Dios a ti y a mí nos ha determinado darnos algo antes siquiera que nosotros estuviésemos preparados para administrarlo. Yo recuerdo, amado, el año 1985. Corría el invierno de ese año y yo acompañé a un pastor a una reunión. Y en esa reunión yo recibí la primera palabra profética por lo cual yo estoy parado aquí como ministro. Estoy hablando del año 85. El Señor me habló y me habló tan claramente de lo que Dios iba a hacer conmigo que después, estoy hablando del año 85. ¿Cuántos años hay hasta ahora? 34. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero comentar? La voluntad de Dios ya está, para usted, está determinada, decretada. ¿Qué significaba voluntad? Determinación. Dios a ti y a mí ha determinado sobre ti y sobre mí su voluntad. Descubrirla es el desafío tuyo, el desafío mío. Dios habló a mis oídos. Me dijo lo que iba a hacer conmigo. Yo a ese varón no lo conocía, ni él me conocía a mí. Era la primera vez que pisaba esa iglesia. No me voy a olvidar nunca de ese varón. Un varón que medía casi 2 metros. Morenito, morochito y con ojos azules, hermano. No me puedo olvidar de ese hombre, no me puedo olvidar. Ni por el porte, ni por el color, ni por los ojos. Eso era extraño. Una palabra profética exacta, precisa en el tiempo. Entonces, cuando yo a usted le imparto esto, le estoy enseñando que la voluntad de Dios ya está determinada para usted. Usted tiene que ahora resolver qué va a hacer con la voluntad de Dios. Y mientras usted no tenga sus temas resueltos en su corazón, la voluntad de Dios va a seguir esperando hasta que usted resuelva sus temas. Hasta que usted resuelva sus temas. Mientras nosotros no resolvamos los temas del corazón, estamos perdidos, hermano. No importa cuánto tú ores, porque si tú no oras en la voluntad de Dios, estás perdido. Cuando tú oras y dices, Señor, haz tu voluntad, pero tú sigues haciendo lo mismo, olvídate, hermano. Tú vas a ser una persona que se va a dar vuelta, como un perro, cuando quiere agarrarse la cola. No vas a salir y no vas a arrancar desde ese lugar. Entonces, ¿cuál es la problemática nuestra? Mientras tú no modifiques, mientras tú no alteres tus planes y pongas los de Dios primero, entonces nada va a suceder. Por eso Dios habla, por eso Dios orienta con su palabra, por eso Dios te imparte para que tú vayas tomando decisiones en la vida. Decisiones que apunten hacia su voluntad. Pero mientras esta no se ejecute, tú vas a seguir en el desierto dándote vuelta igual que Israel, allá camino a la tierra prometida, dándose vuelta de un lugar para otro, viendo la gloria de Dios, viendo la gracia de Dios derramada, viendo cómo Dios colmaba de bienes a los que creían, pero los demás mantenían un corazón endurecido. Así hay mucha gente en la iglesia. Mientras Dios colma de bienes a algunos, y cuando hablo de bienes, hermano, estoy hablando de las riquezas del Espíritu, de la gracia de Dios. No estoy hablando de lo temporal. Lo temporal es algo que ya está agendado. Estoy hablando de las gracias de Dios, de la obediencia, del sometimiento, de la sumisión, de la humildad con la cual tú tienes que abordar los temas. Donde la voluntad de Dios se enfrenta con la tuya y tú tienes que rendirte ante esa voluntad.
Israel, cada vez que Dios, Israel en el desierto, ¿no? Porque en el nuevo pacto es otra la manera de servir. Pero en el antiguo pacto es la figura perfecta de una persona que ve la gloria de Dios, pero no es regenerada. Y no es regenerada no porque no pueda, sino que porque no anda en la voluntad de Dios. Entonces, mientras no resolvamos los temas del corazón, entonces yo te hago una pregunta. ¿Tú tienes temas por resolver en el corazón? ¿Hay temas por resolver? Mira, cuando tú tienes este pensamiento, yo aprendí así y me muero así, no vas a ver nada de esta estación presente. Tú tengas los años que tengas. Yo tengo casi 40 años en el Evangelio y doy gracias a Dios que renové mi mentalidad. Es la única forma de poder administrar lo de esta estación presente. No se puede administrar lo de hoy con una mentalidad de hace 40 años atrás. No se puede. O sea, yo no puedo, no podría. Definitivamente no podría. ¿Por qué? ¿Y por qué Dios lo hace así? Porque Dios te va preparando. Y te va preparando de tal manera para que su voluntad, ante ella, nosotros aprendamos a rendirnos. Entonces, de pronto, yo puedo conversar contigo personalmente y te puedo preguntar, amado, ¿por qué te cuesta hacer la voluntad de Dios? Y tú me dices, no sé. No, si sabemos por qué. El tema es que no queremos ser honestos el por qué no podemos hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, amado, siempre es lo mejor para ti, es lo mejor para mí. No hay otro camino. Entonces, mientras no se resuelvan los temas del corazón, mira lo que dice Romanos 8:27, cuando dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mira, mientras el Espíritu de Dios no tome gobierno de tu corazón, tú nunca vas a saber cómo orar. Por eso, mira, cuando tú haces la misma oración repetitiva y siempre la misma oración y la misma cháchara, yo de pronto puedo, ¿cómo actuaría yo? Yo no soy Dios, ¿no? Pero ¿cómo actúo yo como una persona? Cuando una persona viene a mí y me dice, pastor, tengo problemas, y me lleva 10 años contando el mismo problema, entonces yo te puedo decir que la primera vez yo lo escucho con atención. La segunda, ya lo miro más serio. La tercera, ya no me voy a reír. Y la cuarta le voy a decir, pero ¿por qué no cambias tu forma de actuar? O sea, llevamos 5 años haciendo lo mismo, tú no puedes pretender tener resultados diferentes cuando tu voluntad sigue siendo la misma. Amén. Entonces yo puedo ver a Dios escuchando nuestras oraciones, escuchando todo lo que nosotros anhelamos y deseamos, pero Él nos ve y nos dice, este me pide todo, me pide el todo y no cambia nada. No se puede así. Dime, ¿tú lo harías? No es que nosotros a nuestros hijos los condicionamos el día que tú cambies. Nosotros decimos eso, ¿no? Los padres decimos, el día que tú cambies y que ya no hagas tu voluntad, sino que te dirijas por la palabra de tu padre, entonces muchas cosas van a cambiar. Y los hijos dicen, ¿y por qué tengo que hacer lo que tú dices? Es lo mismo que nosotros decimos. Si nosotros a Dios el Padre le decimos lo mismo, ¿por qué tengo que hacer lo que tú dices? Porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta para ti. En ese contexto. Entonces, Dios, ¿por qué a nosotros no nos gustan las oraciones en el Espíritu? ¿Por qué pocas personas, claman, gimen por el bautismo del Espíritu Santo? Hoy yo no tengo gente, por ser que yo sepa, ninguno de ustedes, al menos hasta el día de hoy, ninguno me ha preguntado, pastor, ¿qué pasa con el bautismo del Espíritu Santo? O sea, ¿qué es lo que es eso? Pedir el bautismo del Espíritu Santo, la llenura, ser investido de fuego, del poder de Dios, eso te involucra que el día que Dios lo haga, nunca más tu voluntad será relevante en ti. Dios pasará a ser la exclusividad de todas tus decisiones. Mira, y te voy a recordar esto. El día que Dios en Pentecostés materializó el avivamiento prometido en Joel, y lo materializó ahí, ese mover glorioso, que más que avivamiento, se usa muy mal esa frase,
Lo que nació ahí fue la iglesia. La iglesia nació ahí, que obviamente manifestó un mover glorioso y el Espíritu de Dios entregó dones, gracia, revelación, ciencia y tantos dones que entregó. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Capturó esos corazones, ¡fum!, los capturó todos para Él. Y nunca más ellos, por causa de esa experiencia, volvieron a hacer lo que querían. De ahí en adelante, nunca más fueron los mismos. ¿Por qué? ¿Y por qué no fueron los mismos? Porque dejaron de hacer lo que antes hacían. Entonces tú tienes que determinar un antes y un después en lo que has hecho toda la vida. Puede que a lo mejor tú lleves muchos años en el Evangelio, pero la voluntad de Dios, si no es prominente, si no es relevante en ti su voluntad, entonces tienes que arreglar un problema de tu corazón. Hay un problema en tu corazón. Amén. Este accionar de Dios entonces, este accionar de Dios por medio de su Espíritu, que es lo que Dios quiere, nos da la seguridad que nada en todo lo concedido por Dios contiene vacíos ni despropósitos. ¿Por qué Dios quiere que tú ores en el Espíritu, en la voluntad de su Espíritu? Porque este accionar por medio de su Espíritu nos da la seguridad que nada en todo lo concedido por Dios contiene vacíos ni despropósitos. Todo lo que Dios concede contiene llenura. ¿Y por qué contiene llenura? Porque todo lo que Dios da, lo da en plenitud. Amén. Entonces, nada de lo que Dios concede tiene vacíos y no tiene propósito. Todo lo que Dios concede está lleno, tiene llenura, satisface. Por eso, amado, Dios, más abajo vamos a leer otros textos. ¿Por qué el que vive en el Espíritu es una persona que ya después le deja de interesar lo normal, lo cotidiano? ¿Por qué ya no le interesa? Porque cuando Dios te ha concedido de su plenitud, tú no necesitas nada, estás lleno, estás pleno. Ahora, por favor, no quiero que usted piense, o sea, tengo que dejar de hacer todo lo que... No, al contrario, lo que estás haciendo lo vas a hacer con plenitud, con perfección. Todo lo que hagas lo vas a hacer con proyección en Dios. O sea, toda asignación que tú tengas en esta tierra tendrá significado y propósito. El tema es que cuando una persona tiene una magnífica asignación, pero no tiene plenitud, no sabe por qué está ahí. No sabe por qué llegó ahí. No sabe la razón de por qué está ahí. Entonces, por eso, todo lo que suceda en nosotros tiene que tener el ingrediente de la directriz del Espíritu. ¿Por qué tenemos tantas personas fracasadas? Amados, aún hay personas fracasadas en el ministerio pastoral. Aún. ¿Y fracasadas por qué? Porque vieron el ministerio como una fuente laboral, no como una asignación espiritual. El ministerio pastoral no es una asignación terrenal. Eso es una asignación divina, celestial. Y mientras no se desarrolle bajo esa plataforma, el mundo no te puede entregar plenitud en lo que solamente el cielo te puede entregar. ¿Por qué, amado, te digo esto? ¿Por qué los ministros? ¿Por qué los ministros de la primera iglesia morían, luchaban y eran oprimidos y eran llevados al máximo y al borde de su fe? ¿Por qué ellos resistían? Porque ya ellos eran plenos. Lo que perdieran, reputación, vida, familia, lo que perdieran, no era una pérdida porque ya ellos estaban llenos. La voluntad de Dios para ellos era relevante. ¿Se da cuenta? Por eso cuando la voluntad de Dios está en ti, en la forma más perfecta en tu vida, tú no necesitas que nadie te traiga y te llame por teléfono para venir a este lugar. Tú conoces la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que los hermanos estén juntos y en armonía, compartiendo, nutriéndose de las gracias. Eso es reino. El reino de Dios está operando en ti. Cuando alguien a ti te tiene que decir, amor, prepárate porque nos vamos, ¿me puedo quedar? Esa persona no tiene reino en su vida.
No hay un compromiso. Cuando tú tienes, es que, mi amor, tengo que ir allá, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, no alcanzo ahí. O sea, tus prioridades están claras. Para Dios también están claras tus prioridades. Sus prioridades, perdón. Entonces, cuando Dios está en el lugar que tienen que estar todas las demás cosas, pero Dios no está en el lugar preponderante de tu vida, entonces tú no puedes pretender que la voluntad de Dios tenga el efecto esperado en ti. ¿Por qué? Porque Dios no puede negociar lo que sacrificó con su Hijo. Con su Hijo lo sacrificó todo. Él no se reservó nada en Él. No te va a pedir a ti que te reserves algo. ¿No es eso lo que dice Lucas 14 cuando dice el que quiera venir en pos de mí? ¿Qué dice? Niéguese. Pero este mundo, ¿qué sustenta y qué ostenta este mundo? Este mundo ostenta lo siguiente. Mira, anda cuando puedas. Hazlo cuando tú quieras. Cuando te sientas bien. Por eso cuando una persona me dice a mí, pastor, ¿sabes que me cuesta perdonar? Sí, a ti no te cuesta perdonar. Tú tienes un problema de reino dentro de ti. Porque cuando el reino de Dios está en ti, tú haces lo que por naturaleza el reino hace. ¿Qué hace el reino de Dios? Perdona. Es que le tengo que dar una vuelta. No tienes que darle ninguna vuelta. ¿Qué vuelta le vas a dar tú? ¿Qué vuelta le vas a dar a algo? Es que pastores que me ofendieron, pastores que me sentí pasada a llevar. Dios mío. Oye, te sentiste pasado a llevar. Oye, tuvimos hombres que le cortaron la cabeza, otros los partieron por la mitad, otros mataron a sus hijos delante de sus ojos. ¿Qué me vienes con que te pasaron a llevar? Eso no es nada, eso es una chiquillada. La voluntad de Dios es que tú madures en aquellas cosas que te hacen ser una persona irrelevante. Entonces, cuando nosotros vemos estos tópicos que son del diario vivir, que son del día a día, que son donde tú materializas si la voluntad de Dios está en ti, entonces, después, esto te va a parecer ofensivo. Te va a ofender lo que te voy a decir. O sea, después que tú vienes aquí y me dices, pastor, tengo un tremendo problema. Oye, yo no te veo hace como 2 meses. Y después de 2 meses me viene a decir que tiene un tremendo problema. ¿Y dónde estuviste los 2 meses? Lo que pasa, pastor. Amado, toda persona que se descuelga, desmarca del cuerpo de Cristo, está expuesta. Se expone a que seas dañado, porque el cuerpo de Cristo no te puede proteger. Entonces después tú me dices, pastor, es que necesito ayuda. Si la ayuda siempre la has tenido, el tema es que tú has estado en el lugar equivocado. Ese es el problema. La ayuda siempre estuvo en el mismo lugar. El único que se movió fuiste tú. Hemos estado en el mismo lugar, nos reunimos a la misma hora, nos juntamos a la misma hora, pero tú llegas cuando tú quieres. O sea, no pretendas que Dios te va a dar relevancia cuando tú eres un indisciplinado y un disciplinado en la vida. Dios no puede confiarle las verdades eternas a personas de esa magnitud. Imposible, amado, imposible. Entonces, por favor, haz una evaluación de cómo la voluntad de Dios está operando en ti. Si Dios quiere darte todo su buen propósito, Dios lo quiere para ti. Eso no lo tienes ni que preguntar. O sea, hay personas que son tan ofensivas con Dios que le preguntan, Señor, por favor, tú quisieras hacer... Te voy a leer un texto donde Dios ya consagró lo que tiene para ti. El tema es que mientras no andemos en su voluntad, yo no saco nada con conversar con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, si tú no te alineas a la voluntad de Dios. Entonces la problemática diaria nuestra es un problema con la voluntad de Dios. Claro que sí. Este accionar entonces por medio del Espíritu, si tú eres una persona que anda en el Espíritu, la voluntad del Espíritu de Dios te va a llevar hacia aguas que fluyen, aguas cristalinas, aguas que saciarán tu sed. Entonces, el apóstol Pablo toma de esta manera, el llamamiento de la iglesia lo toma de esta manera. En estos 7 versos hay al menos 10
virtudes otorgadas sin siquiera haberte Dios preguntado a ti si las querías o no. Te las concedió. Cuando tú llegaste a Cristo te diste cuenta que esto estaba todo para ti, sin hacer nada. Lo único que tenías que hacer era rendirte ante su voluntad. Y dice, Efesios capítulo 1, versos 3 a 10, dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Te pregunto yo, ¿te preguntó Dios a ti si querías ser bendición? Lo hizo antes. Lo hizo antes con el propósito de que cuando tú llegaras, tú ya supieras de antemano que tu bendición estaba asegurada. O sea, amado, perdóname, amado. Si esto se trata de la voluntad de Dios, si tú te tienes que, cuando tú te encuentres, cuando tú camines en la voluntad de Dios, todo esto está para ti. Esto está para ti, está para mí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de... O sea, Él, su voluntad fue esa. Para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su, o sea, dígalo, voluntad. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, Él resolvió un tema. Tú estabas en la tierra y te juntó con el cielo. La última parte que dice ahí. Entonces, su voluntad aquí nos proveyó ¿de qué? ¿De qué nos proveyó su voluntad? De toda bendición espiritual. Determinó una elección para nosotros. Mire, determinó una elección que nos llevaría a ser santos y sin mancha. Cuando tú llegaste sucio, cochino, con malos olores, malas prácticas y todo, y pone en tu mente todo aquello. Así llegamos. Nos adoptó en amor para ser hijos, cuando nosotros no le amábamos. Nos hizo ser instrumentos para alabanza de la gloria de su gracia. Nos dio redención. La riqueza de su gracia nos otorgó perdón. Nos hizo sobreabundar en sabiduría e inteligencia, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, nos reunió y reconectó con el cielo, nos dio herencia. ¿Qué más te puedo decir? O sea, te pregunto yo, ¿tú necesitas aún preguntarte cuál es la voluntad de Dios? Esta es la voluntad de Dios. Todo eso que está ahí es tuyo, es mío. Está concedido, está otorgado, está consagrado, está firmado por Dios. Dios puso su firma con esto. ¿Para qué? Para asegurarte de que si tú haces su voluntad, este es tu destino. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hoy? Porque hoy nosotros, los que andamos en su voluntad, ¿por qué no andamos donde no debemos? Porque yo no voy a ir donde la voluntad de Dios no está expresada. Ejemplo, cuando nosotros estamos entre dos decisiones, entre ir aquí e ir acá, a este lugar. Yo digo, ¿dónde debo ir? Mira, tú ni siquiera tienes que preguntar dónde tienes que ir. Ni siquiera tienes que preguntar. Cuando tus hijos te dicen, papá, mamá, quiero ir a este lugar, ¿puedo? Pero tú tienes que decirle, ¿tú sabes dónde tienes que ir? Sí, pero, ok, hazlo. Déjalo que se lleve su resultado. Hazlo. Pero cuando tú les dices, ok, anda, pero después cuando se quieren pasar de revolución y tú le dices, no, perdona, no me pidas donde no estás teniendo juicio para ir. Hay lugares donde la voluntad de Dios no va a ser expresada, amado. Y tú tienes que estar donde la voluntad de Dios te lleva por sobre todas las cosas. Entonces, con todos estos regalos y atributos dados de parte de Él, nos llama entonces a ser entendidos del por qué su voluntad es determinante en nuestra acción diaria, en nuestro accionar diario, en cómo nos vamos conduciendo diariamente. Eso determina si la voluntad de Dios está en ti o no. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo.
Si tú eres una persona que fue rescatada, te voy a poner un ejemplo. Si tú eres una persona que fue rescatada del desastre matrimonial, Dios te restauró, te empoderó, después que su voluntad era restaurarte, ¿qué es lo que tienes que hacer? Por resolución, por determinación tuya. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si Dios te hizo pasar por todo ese tránsito difícil, costoso, doloroso, ¿qué es lo que tienes que hacer después de haber sido restaurado? Ir y restaurar a otro. Ese es el tema. Es que nosotros después nos embelezamos tanto con el cascabelito, con el juguetito que Dios nos devolvió, que nos olvidamos de los demás. La voluntad de Dios es que si tú recibiste de gracia, da de gracia lo que. Esa es la voluntad de Dios. Si tú fuiste una persona que llegó empobrecida y la iglesia te otorgó de todo, dime tú, ¿has tomado algo de lo que Dios te ha dado para concederlo a alguien? ¿Te has sentado en tu mesa con tus hijos, con tu esposo? Es decir, amor, mira, nosotros llegamos aquí así y hoy tenemos esto. No tenemos tanto, pero no vamos a esperar tener demasiado para hacer un acto de generosidad con alguien. Amado, por favor. ¿Qué estás esperando tú? No, es que resulta que todavía no. Amado, la voluntad de Dios es que tú seas de la misma forma en la cual fueron contigo para con los demás. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros no hemos capturado la voluntad de Dios en nuestra vida, obviamente, amado, si este trabajo de ser hijo requiere 24/7. Te requiere todos los días. Pero, amado, a veces nosotros mandamos, miren, el WhatsApp, te prometo que a mí el WhatsApp a veces me harta un poquito, te lo digo sinceramente. Porque hay personas que cuando tú de pronto, no sé, pues, todos pueden orar, pero cuando tienen que hacer un esfuerzo fuera de la oración, se silencian, nadie dice nada. Hello, ahí estoy tocando sensibilidades a lo mejor. Amado, ¿sabes qué? El apóstol Pablo no tenía WhatsApp cuando vivía. ¿Estamos claros? Pero dice la Biblia que los de Macedonia, cuando él tuvo en una tremenda necesidad, la iglesia de Macedonia era una iglesia muy pobre, pero era tan pobre que cuando Pablo dijo, ustedes no me van a ayudar, y los de Macedonia dijeron, no ayudarte, esa sería una afrenta para nosotros. Entonces Pablo decía, no, pero que ustedes están complicados. No nos quites la gloria de invertir en ti. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que cuando nosotros tenemos un problema de mentalidad de pobreza aquí, y no la hemos sacado de acá, siempre vamos a pensar, pues de aquí sacamos los pensamientos. Entonces, ¿dónde está el problema, amado? El problema no es que la voluntad de Dios para ti no es buena, agradable y perfecta. Es que tú tienes tan poca fe en lo que Dios dice que no le crees. Entonces, ahí tú segmentas lo que crees y lo que no crees. Y la voluntad de Dios no puede ser efectuada en un corazón de esa naturaleza. Tú vas a tener los mismos enfermos en casa, tú vas a tener las mismas enfermedades en casa, tú vas a tener los mismos padecimientos en casa, porque la voluntad de Dios tiene que ser totalitaria en ti. No tiene que ser segmentada. Dios es totalitario en la demanda para ti. Muchas veces a mí me han preguntado, ¿cuál es la voluntad de Dios de una persona pobre? Que haga lo mismo que hacen los ricos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para un rico? Lo mismo que puede hacer un pobre. La pobreza de una iglesia está por la falta de una instrucción clara de la palabra de Dios. Y no hay otra medida. La iglesia es medida por esto. Por cuánta instrucción tú obedeces y llevas adelante. Claro que sí. Por eso la iglesia de Macedonia fue una iglesia que honró al Señor en la vida de Pablo. Entonces, si yo te preguntara, Efesios capítulo 5, 17, mira lo que dice. Si te preguntara con respecto a lo otro, ¿te sientes ya que eres rico? Eres rico, una persona riquísima. Tienes todo, tienes perdón, tienes redención, tienes sabiduría, tienes entendimiento. Dios te dio a conocer el misterio de su voluntad. Amado, tienes todo lo que necesitas, no necesitas nada más. Necesitas solamente entendimiento para poder descifrar todo esto. Y el apóstol dice,
entonces con todos estos atributos dados por Dios, que es determinante en nuestro accionar, el apóstol dice en Efesios 5:17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Escúchame, la voluntad de Dios para ti como para tu hermano puede ser diferente, pero abarca un mismo propósito. Dios a tu hermano lo va a tratar de una voluntad diferente a la del otro, pero te quiere llevar al mismo lugar. Ahora, claro está, todo aquello en lo cual tú inviertas, todo aquello en lo cual tú te inviertas, vas a recibir lo que de ese lugar tú invertiste, es la voluntad de Dios. Mire, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, cuál sea. De pronto tú puedes estar en el pic del éxito y de pronto tú puedes estar en el pic de la problemática. Cuál sea la voluntad de Dios, cuál sea el lugar donde te tenga, entiende que ese lugar es el lugar donde Dios te quiere por algo. No hay despropósito en su voluntad. Entonces, la voluntad de Dios puede venir envuelta en situaciones poco entendibles y digeribles. Hay personas que a mí, pastor, para usted es fácil darme ese consejo, como si uno no hubiera tenido vida. De pronto hay personas que le dicen a uno, sí, pastor, es que es re fácil dar un consejo cuando uno está en los zapatos. ¿Tú quieres que yo te cuente mi historia? Pues te estoy dando un consejo, de pronto uno da un consejo y la persona cree que uno no ha pasado por ciertos pasajes de la vida. No, todos tenemos nuestra historia. Si tú tienes una gloria hoy, esa gloria también tiene una historia. ¿O no? Sí, amado, tú estás aquí y tú tuviste un pasado, pero hoy tienes una gloria. Y la gloria que hoy tienes historia. Entonces la voluntad de Dios puede venir envuelta en situaciones poco entendibles, digeribles por nuestra mentalidad, que está condicionada por lo terrenal. ¿Te has dado cuenta que el salmista normalmente declaraba, él decía, no mires al impío en su prosperidad? El salmista habla mucho de eso. No mires a aquellos que por causa de la injusticia se enriquecen. Porque uno tiene la tendencia a decir, yo que te sirvo, Señor, y es impío, canalla, y uno dice todas las, porque conoce a las personas, es ladrón, es tramposo, es mentiroso aquí y allá, y mira cómo prospera. Entonces el Señor dice, no mires cuando el impío prospera. Porque la justicia de Dios tarde o temprano lo va a alcanzar. ¿Tú crees que alguien en esta tierra dejará de recibir la justicia de Dios? Nadie. Tanto para los que nos hemos conservado en la justicia de Dios, como el que ha sido injusto, todos. Entonces, debemos renovar nuestro entendimiento para comprobar que la voluntad de Dios siempre tendrá un desenlace victorioso. Renueva tu mente, amado. La voluntad de Dios siempre tendrá un desenlace victorioso. Tú siempre serás victorioso. En la voluntad de Dios siempre hay victoria. Siempre. Nunca hay derrota en la voluntad de Dios. Siempre hay un desenlace victorioso. Por eso ahora leo el texto. Por eso Romanos 12:2 se entiende mejor cuando él dice, no conforméis a este siglo, porque este siglo tiene una manera de hacer las cosas. No se conformen a esta manera. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir. Este siglo, nosotros podríamos decir, nuestro presente siglo, tiene una manera de conducirse. Hay una forma en la cual deciden. Hay una forma en la cual llevan adelante sus proyectos y decisiones. Nosotros no. Nosotros tenemos un estándar, marcamos con la palabra de Dios una estrategia divina en nuestra vida. Dios tiene desenlaces asegurados en su voluntad. No nos vamos a salir de ahí. Por eso él dice la voluntad de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque para comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, tu entendimiento tiene que ser renovado. Entonces, si tu entendimiento no es renovado, nunca vas a entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea, eso no se entiende si primero no está lo otro. Por eso, si tú hoy estás pensando con una mentalidad de hace 30 años atrás, discúlpame, amado, tú no vas a entender las cosas que suceden en esta estación. ¿Por qué? Porque necesitas renovar tu entendimiento. Claro que sí. Y mientras no lo renueves, vas a estar enfrascado en una cárcel de imposibilidades porque no entiendes la voluntad de Dios. Te centras en lo presente.
Te centras en lo temporal te agobia, lo temporal te quita el sueño. Y como lo temporal siempre quita el sueño porque tú no lo puedes resolver, las cosas temporales, hermano, no tienes tú por qué resolverlas. Tú tienes que andar en la voluntad de Dios, porque ahí están todas las cosas resueltas. No entendiste lo que te dije. Amado, lo temporal, déjalo. Eso es temporal. Anda en la voluntad de Dios donde todas las cosas están resueltas. Si en la voluntad de Dios te está todo resuelto para ti. Es un rema que te di a tu corazón. Si tú piensas que lo temporal te tiene trabado, tú no entiendes la voluntad de Dios, amado. Tú estás, amado. Cuando tú fuiste afectado por lo temporal, pero por eso temporal conociste la voluntad de Dios, entiéndelo. Eso que te pasó la cuenta era para que entendieras la voluntad de Dios y te centraras en ella. Por eso tú tienes que renovar tu pensamiento, porque si tú piensas como antes, nunca vas a entender la voluntad de Dios, jamás la vas a entender. Siempre la vas a cuestionar. Siempre la vas a cuestionar. Entonces, no se puede edificar una relación de confianza y fidelidad para con Dios si no renovamos nuestro entendimiento de las cosas. Entonces, ¿cómo yo renuevo mi entendimiento de las cosas? Yo tengo que generar vínculos. La semana pasada yo te decía, genera vínculos con la palabra. Pero ¿por qué la gente genera vínculos cuando ya está el desastre desatado en su vida? Amado, cuando el desastre ha venido a tu vida, te pones a leer la Biblia, claro, porque llegó el desastre. ¿Y qué hiciste lo demás del tiempo? No anduviste en su voluntad agradable y perfecta, que tú estés siempre inmerso en la palabra de Dios, porque ella es la que te capacita, la que te equipa. Pero tú no puedes ser una persona reactiva porque vino el desastre a tu vida y comenzaste a tener tiempo de devocional. No, hermano, perdóname. Esa no es la voluntad de Dios. Entonces, Dios no nos puede enviar como infiltrados celestiales en un mundo terrenal. Dios quiere infiltrarte a ti y a mí en un mundo que es terrenal. Nosotros vamos a ser infiltrados ahí para llevar el reino. Y aquí me tomo de la parábola, ¿cierto? De las 3 medidas de levadura, ¿cierto? En la harina. Nosotros somos una medida pequeña. En medio de una gran masa somos una medida pequeña. No necesitamos más. Yo no necesito miles. No, necesito poquititos. Pero que en verdad donde estén, ¡fum!, causen esa explosión. ¿Por qué? Porque andan en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, cuando tú vas empoderado en la voluntad de Dios y eres una persona que está equipada con todo lo de Dios, mira, aunque yo envíe uno en un lugar donde hay 1000, ese uno va a ser y va a desbaratar ese lugar. Por eso el reino de Dios es semejante a una medida de levadura. Si tú eres una persona que está empoderada en la palabra, amado, tú vas a hacer tu trabajo allá, pero cuando se abra la ventana para que el reino penetre ese lugar, tú no vas a escatimar esfuerzo en hacerlo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué tú crees que cuando Dios te lleva a un lugar y de pronto Dios abre una brecha así como para que tú hables acerca de Él? Hay algunos que van a decir, esta es mi oportunidad. Y hay otros que van a decir, pues aquí se van a burlar de mí. Es un timorato pusilánime que no sirve para esto. No, cuando tú estás en un lugar de relevancia y el sistema te abre así una brecha, así, un poquitito, ahí tenés que meterte. Y el reino de Dios, dejarlo ahí, dejar la semilla ahí. Dejar la semilla. Y que ella dé el fruto que tiene que dar. ¿Me vas entendiendo por dónde te quiero llevar el día de hoy? Amado, tú eres de eso, tú eres como los 300 de Gedeón. No necesitamos 30,000, necesitamos 300. ¿Quién dice yo? Amén. Gracias, Jano. Harry ahí es el único que dijo. Levantó la mano. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema que no necesitamos. No, necesitamos gente valiente. Necesitamos gente que cuando la enviamos no está preocupada de cuánto va a ganar, de cuántos bonos. No, está preocupada de que, Señor, mientras yo hago mi trabajo en esta empresa en la cual yo me desarrollo, estoy empoderado, tengo una asignación, mientras yo, Señor, por favor, alumbra los ojos de mi entendimiento. ¿Por qué estoy aquí? Alumbra los ojos de mi entendimiento para saber cuál es tu voluntad del por qué yo estoy aquí.
¿Por qué llegué aquí? ¿Cuál es la razón del por qué estoy aquí? Señor, abre mis ojos. Y ojo que cuando el sistema te oprima y te pongan contra la espada y la pared, y Dios pruebe a ver qué voluntad tú vas a hacer, y te van a llevar contra la espada y la pared y te van a decir, si no haces esto, te vas cortado. Hasta aquí llegó el trabajo. Entonces tú dirás, si tú negocias la voluntad de Dios o no la negocias. Entonces tú dirás, puedo negociar cualquier cosa. Puedo negociar cualquier cosa que sea temporal, pero no lo eterno. Amén. Amén. Amado, nosotros tenemos que preparar una generación que sea confiable. Confiable en la voluntad de Dios. Que cada vez que a ti te pregunten por algo, tú estés en su voluntad. El apóstol nos dirige a tener una actitud de obediencia, aún en ausencia de aquellos que nos supervisan. Él dice lo siguiente en Filipenses 2:13, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. Amado, la voluntad de Dios tiene que ser algo que esté totalmente a caballo tuyo, dirigiendo tu vida, aunque no haya gente que te esté observando. Eso significa tener personas confiables. Eso significa delegar confianza y no salir desacreditado. Tú sabes, amado, tú sabes cuántas veces Dios ha salido desacreditado por causa del cuerpo de Cristo. Cuántas veces hemos desacreditado al Padre. Cuántas veces le hemos dejado mal parado en este sistema. Cuántas veces la gente a nosotros se ha burlado de Dios y de nosotros. Porque mientras estuvimos supervisados, hicimos las cosas bien. Mientras se fue el jefe, hicimos como se quiso, como cayó. Estos son los más altos rangos para acceder a la voluntad de Dios y a su eterno propósito. Él dice, por tanto, amado mío, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y aquí es donde la voluntad de Dios pasa a ser tan relevante. Quiero que ponga mucha atención en esta parte que voy a hablar, porque aquí es determinante para que tú entiendas el tema de la voluntad de Dios. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Qué quiere decir esto, amado? Porque este mensaje está, la relevancia de este mensaje, te he hablado de muchas cosas, pero la relevancia de este mensaje está en lo que voy a decir en los próximos 10 minutos. Así que por favor concéntrate. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El hombre es en distintos sentidos enteramente activo y enteramente pasivo. Escucha bien, para que captes bien la enseñanza esta mañana. Dios lo produce o está produciéndolo todo y nosotros obrándolo todo. No es que Dios haga una parte y nosotros lo demás. Dios lo hace todo y nosotros también lo hacemos todo. Te voy a explicar eso. Dios es el soberano autor de todas las cosas y nosotros los únicos actores de las cosas que se hicieron. Te voy a explicar esto. Dios es el que hace todas las cosas. Tú lo único que tienes que hacer es actuar en lo que ya Él hizo. Amado, ¿entiende esto? Escucha bien, esto es relevante para tu vida. Dios lo hizo todo. Tú no tienes que hacer nada. Tú tienes que ejercer el todo de lo que ya está hecho. Esto confronta las mentalidades. Es que yo pienso, es que yo también. Tú no necesitas pensar, tú necesitas entender la buena voluntad de Dios el Padre. Entonces, cuando tú entiendes la buena voluntad de Dios el Padre, tú dejas de ser una persona que piensa para ser una persona que ejecuta lo que ya fue hecho. ¿Me doy a entender o no me doy a entender en esta mañana? Amado, la voluntad de Dios es así.
Por eso tenemos que saber cuáles son los caminos de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Cuando tú te encuentras con una situación hostil, que Dios te manda, ¿cómo Dios te manda a actuar en ese lugar? Con humildad. Pues ya el modelo está hecho. El modelo ya está portado a nuestra vida. Ojo, el cielo hizo una portabilidad con nosotros. Dios te portó de este lugar allá. Pero te hizo volver aquí para que actuaras en todo lo que viste allá. Por eso la palabra de Dios dice que en los lugares celestiales nosotros fuimos reconfigurados para volver acá a la tierra y hacer todo lo que se ve hacer en el cielo. Ve que Jesucristo dice, todo lo que yo veo hacer a mi Padre, eso hago. Entonces, el hombre, Dios es el soberano autor de todas las cosas. No te olvides de esa frase. Y Dios es el soberano en todas las cosas. Nosotros, los únicos actores de las cosas que se hicieron. No es que ahora tiene más relevancia, según este texto, lo que dice Efesios capítulo 2, verso 10, cuando él dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. ¿Para qué? Para que nosotros anduviésemos, actuásemos, ejecutásemos en ellas. Wow. Gloria al Señor por ello. O sea, tu vida está asegurada, mi vida está asegurada. La voluntad de Dios nos ha asegurado nuestra vida. Amados, nos ha asegurado nuestra vida la voluntad de Dios. Por eso la voluntad de Dios, por eso ahora puedo decir con más vehemencia, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Claro, es ahí donde debes caminar. Ese es el lugar de tu preponderancia, ese es el lugar de tu elección, ese es el lugar que debes acudir para ejercer sin desviarte, sin distraerte de nada ni de nadie. Voy terminando. Dios hace un corazón nuevo. Con esto Dios mío, voy a reventar tu cabeza. Dios hace un corazón nuevo. Dios hace un corazón nuevo. Y se nos ordena que nosotros hagamos un corazón nuevo. Entonces, ¿cómo si Dios hace un corazón nuevo? ¿Cómo nos pide hacer un corazón nuevo? Mira lo que dice. Ezequiel capítulo 11, 19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra en medio de ellos y le daré un corazón de carne. Eso es lo que Dios ya hizo. Eso ya lo consagró. Eso es tuyo. Ezequiel capítulo 18, 31 dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. O sea, Dios lo hizo para ti, ya está consagrado. Ahora tienes que hacerlo en la ejecución. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? El acto y la voluntad de Dios es crear un corazón nuevo. Nuestro trabajo es manifestarlo y darlo a conocer. Wow. Dime que no es poderoso eso. Amado, tú no necesitas hacer nada, tú necesitas desarrollar lo que Dios ya creó en ti. Entonces la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo por ti, ya te dio un corazón, ya lo hizo, ya lo ejecutó, ya hay un corazón nuevo esperando en el estante de Dios para ser puesto en tu corazón y reemplazar el que tienes. ¿Para qué? Para que lo des a conocer, para que lo manifiestes. Entonces ahí cuando tú lo manifiestas y lo das a conocer, te transformas en el actor, en el artista, en el cuadro y en la escena de esta estación presente. Y como Él hizo ese corazón, al único que ese corazón evidencia, ¿a quién es? No es a ti, es a Él. ¿No le das gloria al Señor por esto? Dime que no es poderoso esto. Esa es la voluntad de Dios. O sea, Dios no te pregunta. No, Dios no te pregunta. Dios te hace pasar por situaciones para que te des cuenta por qué tiene que sacar ese corazón de ti. Y esa voluntad es buena. Ah, pastor, entonces por esto a mí me pasó esto. Por esto tuve que vivir este desastre. Oh. Por eso la semana pasada, ¿te acuerdas que yo te decía lo siguiente? Que la voluntad de Dios te va a hacer pasar por cosas. Y si yo como pastor veo y digo, Señor, yo creo que esta persona hay que imprimirle un poquitito más presión.
O sea, si está mordiendo el polvo, que muerda más polvo todavía. Y tú dirás, pastor, por favor. La medida de tu humillación es la medida de tu exaltación. Jesucristo fue humillado hasta lo sumo y Él fue exaltado hasta lo sumo. La medida de tu humillación determina la medida de tu exaltación. El acto entonces y la voluntad de Dios es crear un corazón nuevo. Nuestro trabajo, manifestarlo y darlo a conocer. Para esto se requiere de voluntad en querer hacer la voluntad de Dios. Dios necesita tu voluntad para hacer su voluntad. Dios no va a pasar como una planadora por sobre ti. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Dios te va a hacer vivir experiencias críticas y difíciles para que definitivamente optes por lo mejor. Aunque dentro de todas las cosas, Dios no es una opción, pero Él siempre lo es para nosotros. Y como Dios no tiene problemas con la identidad, no tiene problemas en que tú lo pongas de último lugar. Mira, tú y yo, nosotros, siempre a Dios nunca le damos la relevancia, siempre le damos el último lugar. El día que tú y yo le demos el primer lugar, que estamos trabajando con la enseñanza para eso, para que tú seas un hijo con carácter trabajado y formado, el día que le demos la totalidad de la voluntad de Él en nosotros, cosas tremendas vamos a ver. Cosas gloriosas vamos a ver, sin lugar a dudas. Entonces, ¿qué pasa? Todo pasa por su voluntad y de su voluntad estamos rodeados de ella. Todo el día estamos rodeados de su voluntad. Pero debemos ejercitarnos en caminar y obedecer esa voluntad. ¿De qué forma? El salmista lo dice muy bien en el Salmo 110:3. Él dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Eso es lo que tú tienes que hacer. Amado, tú no tienes que esperar, por favor, amado, tú no tienes que esperar que la crisis, el desastre, los procesos vengan a tu vida. No, voluntariamente hazlo. ¿Por qué Dios tiene que mandar una horda de procesos y de problemáticas en ti para que tú te rindas voluntariamente? O sea, para que tú te rindas, pues ya voluntariamente no lo hiciste por presión. Pero va a llegar el día en que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que ejercitarnos en rendir nuestra voluntad sin reservas. Como dice el texto, llegará el día, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Amado, mire, dice, en el día de tu poder. Amado, cuando tú ves el poder de Dios desplegado en medio de la iglesia, todos aquellos que aquí han recibido palabras, Dios ha concretado cosas. Ahí tenemos al Simón y ahí tenemos otros más por ahí caminando. Amado, cuando tú ves la generosidad de Dios y has visto su poder, te quedan dos cosas que hacer. O te rindes a su voluntad o pierdes la oportunidad de ver cosas mayores de las que tú has visto en la vida. Cuando Dios entonces manifiesta su poder, dice aquí, en la hermosura de la santidad, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Cuando Dios manifiesta su voluntad, entonces, ¿quién puede resistirlo? Amado, ese año 1985, cuando el Señor a mí me habla, amado, yo tenía dos cosas que hacer. O creer lo que Dios me hablaba por una persona desconocida para mí, o creerlo todo. ¿Qué hacía la diferencia? ¿Qué hacía la diferencia? En que lo que Dios me hablara iba a cambiar para siempre el destino de mi vida. Cuando yo obedecí esa palabra, el resultado, ¿cuáles son los resultados de andar en la voluntad de Dios? Encontrarte con todo aquello que Dios ha agendado en tu vida. Encontré a mi esposa, Dios me dio a mis hijos, me dio un ministerio y me dio gente preciosa como ustedes. Si yo no hubiera andado en la voluntad de Dios, ustedes nunca me hubieran conocido y yo nunca les hubiera conocido a ustedes. ¿Se dan cuenta ustedes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Nadie de aquellos a los cuales Dios manifestó su voluntad pudieron resistir. Nuestro Dios, cuando despliega su poder y nosotros quedamos asombrados y maravillados,
es imposible que de nuestros labios salga un no. Cuando el poder de Dios queda desplegado y nosotros lo vemos manifiestamente, solamente un corazón ingrato podría despreciar un llamado de Dios. Y yo doy gracias al Señor que el Señor aquí nos ha no tan solamente instruido y enseñado para saber cómo actuar, sino también cómo reconfigurarnos a esta estación presente. Segunda de Corintios capítulo 3, 4, 5. Ya estoy dando los últimos textos. Segunda de Corintios capítulo 2, versos 3, 4 y 5. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amado, todo está dado para ti, su voluntad lo preparó todo. Todo, absolutamente todo. No te preocupes dónde vas a llegar. Preocúpate de hacer la voluntad de Dios y te vas a ir dando cuenta hacia dónde Dios te lleva. Haz la voluntad de Dios y tú vas a ver el panorama. Tú vas a ver cómo los cuadros se abren, cómo los velos se caen y tú comienzas a ver la dimensión hacia donde Dios te quiere llevar. A nuestros jóvenes en este retiro, a nuestros jóvenes les impartimos de todas estas cosas. Amado, tenemos una generación de jóvenes que está siendo relevante. Yo espero que no se nos distraigan en nada. Tengo algunas conversaciones con algunos ahí, que no la tuve allá, pero las voy a tener ahora acá cuando lleguemos, porque entiendo que no quiero que se distraigan. Estuvieron ahí todos, pero no todos estuvieron ahí. Estaban todos sentados, pero no estaban todos concentrados. Y esa es mi tarea como pastor. Tengo que precisar el corazón de nuestros jóvenes. Eran 21 jóvenes los que habían, pero las guerras no se ganan con miles, se ganan con los que hacen la voluntad de Dios, con los que se apegan a sus principios. Y si en esta oportunidad fueron 20, gloria al Señor. Fue un campamento muy hermoso, donde Dios nos exhortó muy divinamente. Entiendo que esta palabra es para nosotros. La competencia, amado, es de Dios, no es tuya. Dios te hace competente, la voluntad de Dios sobre ti. Ninguno, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6, 44, verso 44 y verso 65. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios aún actúa en quien Dios trae a esta casa. Dios traerá a los que Él quiere. Y en el 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Yo como ministro, como representante, como un hombre de Dios, como un hijo del Señor, entiendo que nadie puede ser añadido a una casa si el Padre no lo envía. Aún eso es su voluntad. Amado, y la voluntad de Dios, como siempre, es buena, agradable y perfecta. Todos aquellos cautivos que retornarán por voluntad de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Di amén, amado. Entonces, la voluntad de Dios en nosotros es lo único que nos asegura la permanencia en todas las cosas de la vida. Cuando Dios nos ha dado algo, ese algo se mantiene, es estable, permanece, fructifica y multiplica porque hacemos su voluntad. Primera de Juan capítulo 2, verso 15 y 17, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué sucede con él? Permanece para siempre. ¿Por qué, amado, muchas personas pierden cosas en la vida? Porque no permanecen en la voluntad de Dios. No es que no lo tuviste, lo perdiste. No es que nunca estuvo, se te fue de las manos. Porque no permanecer en la voluntad de Dios es arriesgar todo el patrimonio espiritual que Dios ha puesto en tus manos. Por eso, amado, no hacer la voluntad de Dios no es un acto de niñería solamente. Es un acto de rebelión contra la voluntad de Dios, contra lo que Dios quiere para ti. La voluntad de Dios. Confrontar la voluntad de Dios no es un acto inocente, amado. No quiero que lo veas así. Actuar en contra de la voluntad de Dios es una rebelión ante Él. En Edén, no hacer la voluntad de Dios fue una rebelión. Y por esa rebelión, ese matrimonio salió. Por eso muchas personas pierden lo que Dios les ha dado. ¿Por qué? Porque se han rebelado contra la voluntad de Dios. Amado, este mensaje tiene que conmover tu corazón.
Tiene que conmover tu corazón a que no andes con niñería, que tengas días buenos y tengas días malos. Que el gozo del Señor jamás se vaya de ti porque tienes una circunstancia difícil. Dios nunca te dijo que no iba a ser difícil. Él te lo dijo, nos lo dijo desde un comienzo. Él nunca nos mintió. Él dijo que íbamos a tener aflicción, pero en su voluntad íbamos a ser más que vencedores. Por eso, amado, en esta mañana, Dios quiere llevar a cabo su soberano propósito en ti. Dios quiere llevar a cabo su soberano propósito de gracia en ti por su buena voluntad y nos ha capacitado para que lo hagamos. Amado, estamos capacitados para eso. Hebreos capítulo 13, verso 20 y 21 lo deja establecido y él dice, y el Dios de paz, y con este texto termino, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. O sea, está todo dado, hermano, para que lo hagamos bien. Está todo dado para que lo hagamos en forma perfecta. No hay equivocaciones, no hay ambigüedades. Está todo decretado, determinado, definido, alineado, instruido para que tú y yo lo hagamos bien. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Haciendo, escucha bien, haciendo Él en vosotros. Es Él, amado, siempre haciendo, siempre es Él. Siempre es Él en nosotros, haciendo Él en vosotros lo que es agradable. Él es el que produce en ti el querer como el hacer. Él siempre lo hace. Lo único que necesita de ti es que rindas tu voluntad a su voluntad. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Dios de paz conserve, perpetúe, selle estas palabras a fuego en tu corazón, para que la voluntad de Dios en ti sea buena, agradable y perfecta. Amén. Ponte de pie en esta hora.